Romano, la habíamos dejado un poquito aparcada, un mes. Vamos a intentar darle un poquito de... Sí, se graba ya automáticamente. Hemos aumentado un poquito el caché, ya tenemos hasta un aparatito para grabar, así que también nos libramos de tener que poner el móvil por aquí cerca, ¿no? Como digo, seguimos en nuestra serie expositiva de Romanos. En este caso abarcaremos de los versículos 8 al 15 del capítulo 1, y lo habíamos dejado, como digo, un poco olvidado, pero retomamos, vamos a ver si podemos también avanzar un poquito más en este tratado evangelístico excelso para el creyente, como presentábamos en esa salutación, en esa introducción que estuvimos analizando la vez anterior. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 15, y yo he querido proveer un título para cada pasaje que estemos tratando en esta serie expositiva. En este caso, este pasaje lo he titulado como un servicio espiritual verdadero. Romanos 1, del 8 al 15. Y dice así la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y está aquí el pasaje que nos ocupa en esta mañana, y ojalá que la palabra del Señor pueda bendecirnos en esta mañana, en cada uno de nuestros corazones. Bueno, algo que percibíamos en los 7 primeros versículos que ya analizamos de este capítulo 1 y que va a ser ahora mucho más palpable, mucho más visible en los 7 versículos que continúan. El deseo profundo de Pablo por visitar a esta iglesia en Roma, pero que hasta el momento no había podido ser llevado a cabo, y es precisamente por esta razón por la que Pablo escribe esta carta a los romanos. Él no los conoce personalmente, pero desea bendecirlos con el Evangelio. Y es muy probable que muchos de los creyentes en Roma ni siquiera supieran algo del ministerio apostólico de Pablo, que ya era reconocido en otras áreas gentiles. De hecho, el apóstol Pablo va a hablar de un fruto ya visible en otros gentiles. Incluso en el versículo 14 se nos va a presentar una de las premisas de la encomienda apostólica de Pablo. A todos los gentiles soy deudor. A los griegos sabios, a los no griegos no sabios. Pero posiblemente tampoco estos romanos conocían el pasado de Pablo. Un fariseo samaíta. Y ya dijimos y nos involucramos un poco en lo que significaba ese término la vez anterior. Saulo de Tarso, mejor dicho, tenía en su mente que era un agente de Dios enviado a este mundo para librar a Israel de la paganidad, y obviamente los cristianos eran paganos. Se hacían llamar así por Jesús, el que denominaban el Cristo, el Mesías, un carpinterillo de Galilea. Y ahora viene a ser el Mesías. Y Saulo de Tarso no creía, obviamente, en esto. Además, él iba a hacer todo lo posible, y justamente en ese camino a Damasco iba a recoger unas cartas para ir acrecentando su labor en ese deseo de desarraigar a estos cristianos de Israel. Y justamente el Señor tiene que transformar al apóstol Pablo. Y justamente ahora está bendiciendo a la iglesia que hace relativamente poco estaba matando. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, lo que para ti y para mí serían muros tremendos, impuestos delante de nosotros referentes a nuestro pasado, Pablo podría quedarse encerrado en su casa y decir: soy el que más tiene que avergonzarse del Evangelio. Seguro que mucho más que cualquier
que cualquiera de nosotros, ¿no?, que nos encontramos aquí en esta mañana. Él había matado a creyentes de la iglesia. Él había perseguido a la iglesia. De hecho, él se presenta en otros pasajes como el peor de todos. Pero esos muros se convierten en bordillos en base a una encomienda apostólica que el Pablo redimido, regenerado, tiene como prioridad en su corazón. Y ya lo recordábamos en el versículo 5, en el capítulo 1, en la vez anterior. Pablo dice que Cristo mismo lo había constituido como un apóstol con el propósito de promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Y esa premisa, ese objetivo es tan poderoso que cualquier estereotipo, crítica hacia el pasado, lo que era Pablo o lo que deja de ser Pablo, no se va a avergonzar por presentarse a una iglesia que no lo conoce, y si pudiera llegar a sus oídos que este era un fariseo samadita, Pablo dice, yo he sido transformado. Y no me quiero adelantar a lo que será nuestro próximo estudio en el versículo 16 y 17, pero él no se va a avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en esa premisa el apóstol Pablo supera el bordillo rápidamente. No hay ningún problema, porque ese propósito, esa prioridad en su corazón es tremendamente poderosa. Y es que este apóstol Pablo ha sido transformado y ahora va a hablar de Cristo con tal pasión que quiere que Cristo fuera conocido, amado, servido, glorificado, alabado, exaltado en todas las naciones. Y esa es la pasión que consume y que controla el corazón del apóstol Pablo. Pero esa pasión también produce al mismo tiempo un deseo genuino y profundo de bendecir a la iglesia por la que Cristo murió. Y posiblemente esta sea la idea central de todo el pasaje. Y lo introduzco justamente en este nivel, al principio, porque si nos quedamos con esta idea, para mí sería suficiente en esta mañana. Como vamos a ver en este pasaje, una cosa no puede divorciarse de la otra. Aquellos que aman a Cristo apasionadamente, aman apasionadamente la iglesia por la que Cristo murió. De hecho, si tú quieres buscar en esta mañana una evidencia, te quieres hacer un autoexamen de tu comprensión del amor de Cristo, en la iglesia, en Avenida de Andalucía, número 2, en el barrio de la Zarzuela. Mira a tu alrededor, a tu izquierda, a tu derecha, al frente, atrás. Estás rodeado de creyentes. ¿Crees? Y yo creo que sería evidente, no hace falta preguntárselo al hermano, pero bueno, si queremos podríamos preguntar. ¿Crees que ellos se sienten amados por ti? ¿Y tú te sientes amado por ellos? Obviamente esta respuesta tenéis que contestarla cada uno en vuestro corazón. Pero hermano, hermana, en esta mañana, el motor que nos lleva a amar es la comprensión que tenemos del amor de Cristo. Si esa respuesta a la pregunta que yo he lanzado es negativa o dubitativa, no para todos los hermanos, pero quizás para ciertos hermanos. Yo soy un gran entendedor del amor de Cristo, pero no quiero saber nada de ese creyente. Yo te digo que ese motor está gripado en el día de hoy. Y no es por Cristo, sino es por tu comprensión del amor de Cristo. El Señor lo evidencia de una manera tremenda en el mayor y más grande mandamiento de la ley. En Mateo capítulo 22 le preguntan, Señor, Rabí, maestro, ¿nos puedes decir cuál es el mayor y más grande mandamiento de la ley? Y él menciona la Shema, Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y se queda ahí el Señor? No se queda ahí. Y dice en el versículo 39, y el segundo mandamiento es semejante. Obviamente el Señor con toda probabilidad estaba hablando en hebreo porque estaba mencionando la Torá. La Shema, oye Israel. Mateo nos deja ahí una palabrita semejante, homoios, en el griego koiné. No sabemos si la transliteró del hebreo al griego, pero es tremendamente poderosa. Porque lo que está diciendo ahí el Señor es, no leas el primer mandamiento sin el segundo.
porque son de la misma condición o de la misma naturaleza. Dicho de otra manera, es la consecuencia de lo primero. Sería imposible lo segundo sin lo primero. Sería imposible amar a tu prójimo como a ti mismo si yo no comprendo el amor de Cristo. Sería dificilísimo amar a alguno de vosotros, a lo mejor en el día de hoy, con las diferencias que tenéis con respecto a mi persona. Sería imposible amar a Cristo y no amaros a vosotros. Eso es lo que está diciendo el Señor. No desvirtuéis uno y ensalcéis otro. Esto está en una misma línea. Es un todo. Tenéis que leerlo al mismo nivel, de la misma condición, de la misma naturaleza. Y Pablo había entendido esto. Pablo había entendido que ese motor que le lleva a amar es la comprensión que tenía del amor de Cristo. Y en base a esto, la carta a los romanos revela que Pablo no solamente tenía el celo de un profeta, no solamente tenía la mente de un maestro y la determinación de un apóstol, tenía el corazón de un pastor. Él amaba a la iglesia por la que Cristo había muerto. Así que en sus primeras palabras para los creyentes de Roma y en ese deseo de ministrarles, Pablo habla acerca de ciertos motivos espirituales. Por eso hemos titulado este pasaje, esta predicación, como un servicio espiritual verdadero, porque justamente esos motivos espirituales se van a traducir ahora en 5 marcas del servicio espiritual verdadero. Y esa es la estructura que vamos a plasmar en estos 7 versículos en esta mañana. 5 marcas del servicio espiritual verdadero. En primer lugar vamos a ver en el versículo 8 un espíritu agradecido. En el versículo 9 y 10 vamos a visualizar un espíritu discreto pero dispuesto. En el versículo 11 al 12 un espíritu lleno de humildad en el amor. En el versículo 13 un espíritu fructífero. Y finalmente en los versículos 14 al 15 un espíritu obediente en la pronta difusión del Evangelio. Así que sin más dilación nos introducimos a la primera marca del servicio espiritual verdadero que Pablo demostró tener en abundancia. ¿Cómo comienza el versículo 8? Primeramente, doy gracias. La gratitud. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y es que no deja de ser interesante al leer el versículo 8 varios detalles que aquí debemos resaltar. Porque Pablo no comienza dando gracias a los predicadores, y sería algo congruente desde nuestros ojos. Bueno, gracias a esos predicadores que han llevado el Evangelio a Roma, agradeciéndole tanto la labor a estos hombres valientes y dispuestos a llevar el Evangelio de Jesucristo al corazón mismo del Imperio Romano. No. Pablo tampoco da gracias a los hermanos de Roma por haber creído en Jesús y por su compromiso con la fe de Jesucristo a pesar de la opresión que podrían experimentar por causa de esa tremenda idolatría, malicia e impiedad de este imperio. Sería un mensaje muy incongruente del apóstol Pablo en base a lo que va a empezar a elaborar, incluso en los versículos 16 y 17. Justificados por gracia, no por méritos. No hay nada de qué gloriarnos en el hecho de haber creído, ni en esa fe salvífica, hermanos, que representa nuestro paso de arrepentimiento y comprensión de la cruz. Tenemos méritos, hermanos, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y en esta mañana creo que hemos hecho referencia a esto. Pablo lo enmarca de una manera excelsa en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, si a alguno se le ocurre jactarse, aunque sea de la fe, no es que yo he creído, yo me he arrepentido, que sepáis que ni eso es don vuestro, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuidado, hermanos, también a veces yo he escuchado a ciertos hermanos, yo creo que con el ímpetu de contar su testimonio no son muy consecuentes con lo que están diciendo teológicamente. No, yo es que conocía al Señor desde muy pequeño, estaba involucrado en la escuela dominical, me sabía la Biblia de memoria. Casi parece que te están diciendo que estaban llamando a la puerta del cielo y diciéndole al Señor, oye, que soy fantástico, tienes que aceptarme, ¿no? Pero bueno, hermano. O algunos que te dicen, es que si no hubiera sido
porque yo entendí, no te están hablando de que Dios abrió el entendimiento de ese pobre pecador. No, es que si no hubiera sido por mí, si pudiéramos aportar algo a la salvación, méritos, esa salvación ya no sería perfecta, sería imperfecta, ya no sería gloriosa. Y yo no sé tú, pero a mí no me gustaría descansar en una salvación que depende de mí, sabiendo que esos méritos que yo puedo poner son una moneda que no circula en el cielo. Yo voy al Mercadona a pagar con billetes del Monopoly y me dice la cajera, muy bien, no te vas a llevar ni un choricillo te vas a llevar en esta mañana. Y a veces pretendemos hacer esto. Esa moneda de Monopoly no circula en el cielo. Yo no puedo aportar nada y gloria a Dios por ello, porque yo descanso plenamente en una salvación que empieza en Cristo y acaba en Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloria a Dios por ello. Y ahí tenemos el testimonio de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 14. En lugar de eso, el apóstol Pablo no le da gracias a los predicadores, no da gracias a los creyentes por haber creído, no. Obviamente, hermanos, nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído. El Señor ha abierto nuestro entendimiento para que, postrados de rodillas, con lágrimas en nuestros ojos, le digamos, Señor, quiero que entres en mi corazón, quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Pero yo, hermano, yo no seré el que diga que tengo mérito en esa posición. No, porque si he llegado a entender lo que Cristo ha hecho por mí, es solo por Cristo. Es solo por gracia, hermanos. Solo por medio de Él. Y por eso el apóstol Pablo da gracias a su Dios mediante Jesucristo. No puede ser otro. Con respecto a todos vosotros, Pablo da gracias mediante Jesucristo, el único mediador eterno entre Dios y el hombre. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús en Juan 14. Y los creyentes en Él tienen el privilegio de llamar al Dios Todopoderoso mi Dios, como dice en el versículo 8. Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Palabras de Pablo a Timoteo. Por tanto, no son los predicadores, no son tus méritos, es Jesús y solo Jesús. Hay un solo Dios, hay un solo intermediario, hay un solo puente, hay un solo mediador que nos lleva a la presencia misma de Dios, de la manera que la salvación es del Señor de principio a fin. Por tanto, esta oración de acción de gracias se está haciendo por medio de Jesucristo, pero con un motivo de gratitud. Finales del versículo 8, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe genuina de estos creyentes. Y es que la fe de los creyentes en Roma se estaba anunciando, se estaba proclamando por todo el mundo. Esto es lo que Pablo está diciendo literalmente en el original. Y esto apunta a dos cosas. Por un lado, apunta al celo evangelístico de los creyentes en Roma, en el sentido de que como capital del orbe antiguo esto estaba sirviendo de altavoz. Todo lo que sucediera en el interior de esa capital mundial se iba a reconocer en otros sitios. Si está pasando algo pequeño en Roma, eso se va a dar a conocer. Y el Señor utilizó esta situación para que la fe de ellos se extendiera mediante el testimonio de estos creyentes que proclamaban y anunciaban a otros el Evangelio. Y a la vez, esto nos hablará de una solidez de la fe de estos creyentes. Recordamos que bajo el imperio de Nerón, él masacró a los creyentes hasta tal punto de torturarlos y de quemarlos vivos como antorchas que se colgaban en las vías de Roma para iluminarlas. Y eso fue una petición de Nerón. Si se van a iluminar las calles de Roma, que se hagan con los cuerpos quemados de los creyentes. En este sentido, vuestra fe se divulga, que el apóstol Pablo está exponiendo aquí. Equivale a vuestro cristianismo, se hace evidente. Y ese evangelio llega a nuestros días en una situación muchísimo más favorable,
que la que hemos expuesto anteriormente acerca de estos hermanos, que iban a ser muertos de una manera tremenda. Así que, teniendo la libertad en esta mañana de poder predicar libremente el Evangelio, no nos estemos preocupando por si estamos sentados en un cojín más blandito o más duro. Si el aire está, qué frío tenemos hoy, o qué calor tenemos hoy. No escucho al predicador. Si en un chasquido de dedos desapareciera ahora mismo todos los bancos, el agua, la luz, los altavoces, los instrumentos, y no hubiera nadie tocando a la puerta con armas para matarnos por predicar el Evangelio, eso ya es un privilegio. Y a veces creo que no somos muy conscientes, un servidor el primero, de lo que esto significa. Estos hermanos en Roma proclamaron el Evangelio con fuerza a pesar de lo que sabían que podía ocurrir. Ese Evangelio llega a nuestros días en una situación que tenemos muy favorable. No escondamos esa luz debajo del almud. Como recita esa canción que sabemos desde la escuela dominical, esa pequeña luz la dejaré brillar. Y que brille, hermanos. Versículos 9 al 10, el capítulo 1, la segunda marca distintiva del verdadero servicio espiritual que puede observarse aquí, y la cual de nuevo Pablo ejemplificó en su propia vida, la de un espíritu discreto pero dispuesto, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo estaba tremendamente agradecido por lo que ya se había logrado hasta ese punto, pero si algo distingue al apóstol Pablo es que él se extiende hacia lo que está delante. Un resumen de lo que sería la perspectiva espiritual de Pablo hacia adelante en su obra apostólica, en su camino, en su andar diario, en su camino con Cristo, en su santificación, Filipenses 3:13. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Él tiene un interés profundo en equilibrar estas cosas con lo que aún falta por hacer. Y quedaba mucho camino todavía hasta ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que él anhelaba, y es ahí donde ya Pablo descansaría, pero todavía iba a dar guerra, y el apóstol Pablo sabía que su encomienda era poderosa, así que él iba a predicar poderosamente el Evangelio. Así que lo primero que observamos es que el testigo divino que aparece en el versículo 9, a quien menciona Pablo, no puede ser otro que el Señor de la obra, el Señor de Pablo. Y es aquí donde Pablo introduce la frase clave de los versículos 8 al 15. Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y utiliza una palabrita, sirvo, latreuo, en el griego koiné, una expresión que siempre se emplea en el Nuevo Testamento al hablar del servicio religioso, y por esa razón a veces obtenemos otra traducción como adorar o rendir culto, y a excepción de dos referencias al servicio de los ídolos paganos, este término siempre se usa en el contexto, en referencia a la adoración y al servicio del Dios verdadero. ¿Qué es lo que nos está, por lo tanto, Pablo intentando expresar aquí? Nos está intentando expresar que la adoración suprema que un creyente puede ofrecer a Dios se debe de dar siempre en el contexto de un servicio consagrado, puro y de corazón. Por ello Pablo hace uso de esa expresión en mi espíritu, que se puede traducir como de corazón o desde el interior, desde lo más interno de mi ser, con sinceridad de corazón. Y es que la adoración y el servicio de Pablo estaban conectados de una manera tremendamente poderosa y eficaz, porque su adoración era un acto de servicio y su servicio era un acto de adoración. Él no buscaba reconocimiento humano, de ahí justamente ese espíritu discreto. Pero él sí quería servir a su Redentor para ser un mejor adorador. Por eso Pablo recalca ese servicio en las buenas nuevas de nuestro inigualable Redentor, su mayor motivo de adoración, en el Evangelio de su Hijo. Así que yo quiero ser
un servidor del Evangelio del Hijo de Dios, para ser un mejor adorador en el Evangelio del Hijo de Dios. Y cómo no, en el servicio de Pablo, una de sus herramientas favoritas provistas de parte de Dios, la oración. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, dice el apóstol Pablo. De hecho, estoy seguro de que si Pablo hubiera conocido a esta iglesia, estaríamos en su libretita, a los hermanos que se reúnen en Linares, Avenida de Andaluces, número 2, en el barrio de la Zarzuela. Porque cuando, al igual que Pablo, entendemos el poder excelso de la oración y que ese poder está a nuestra disposición como una herramienta divina sujeta a la voluntad de Dios, no podemos dejar de orar. Pero con el énfasis correcto, como nos dice A.W. Tozer, Pablo no se refiere aquí a hablar sin parar, sino a una actitud de conciencia de Dios y rendición a Dios, que llevamos con nosotros todo el tiempo. Cada momento despierto debe ser vivido con la conciencia de que Dios está con nosotros y de que Él está activamente involucrado y comprometido en nuestros pensamientos y acciones. Y contemplamos al final del versículo la segunda parte de este espíritu, hemos dicho discreto, pero dispuesto. Ese espíritu dispuesto, ese deseo ferviente puesto en oración ante el Padre por parte de Pablo de un próspero viaje para ir a vosotros. Y es increíble observar cómo Pablo vive plenamente bajo la soberanía de Dios. ¿Cómo comienza Pablo? Versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo. Comienza sirviendo. ¿Cómo prosigue Pablo? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Prosigue orando. ¿Y cómo termina Pablo en ese trayecto espiritual en el que presenta ese deseo ferviente? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Finalmente espera la voluntad de Dios en base a sus ruegos. Y esto no lleva a Pablo a quedarse cruzadito de brazos. Bueno, sirvo mínimamente, oro y que el Señor conteste mientras yo estoy tranquilito. La encomienda apostólica de Pablo era tremenda y poderosa. Y como hemos mencionado anteriormente, él no se iba a quedar quieto. Él no va a esperar a que las cosas sucedan. Él hace planes en oración, pero descansando en su soberanía. Y ya varias veces hemos mencionado este término. Y quizá no sería negativo que asentemos como precedente una definición para la soberanía de Dios, y esto nos sirva de cara a la multitud de veces que el apóstol va a hacer referencia a la soberanía de Dios en este tratado evangelístico. Así que para los que tomáis nota y también de cara a la grabación, ¿cómo podemos definir la soberanía de Dios? Como su derecho absoluto de dominio sobre toda su creación, estableciéndolo como el monarca supremo del cielo y de la tierra, porque como Dios todopoderoso y creador, Él es infinitamente exaltado en rango, poder y autoridad sobre todos. Y yo cuando buscaba una definición de la soberanía de Dios decía, eso es imposible de definir. Esto es un pequeño acercamiento de lo que podría ser la definición de la soberanía de Dios, porque esto es ininteligible para nosotros. No podemos comprenderlo. Y es que de hecho durante esta serie expositiva de Romanos vamos a ver que hay dos cosas que chocan de una manera tremenda. La responsabilidad humana, de la que ya hemos hablado un poquito anteriormente, los méritos, y la soberanía de Dios. Y eso choca. Y hay una tensión que no podemos explicar. Y hay varios grupos que intentan exponer su equilibrio o su comprensión de esa tensión. Quienes te dicen que Dios cree por ti prácticamente, como son los hipercalvinistas, los arminianos más extremos, que es por ti, solo por ti, por esos fabulosos méritos. Nosotros no vamos a entrar en esa discusión. De hecho, Pablo no lo hace y por eso no lo vamos a hacer nosotros. Pablo no se va a dedicar a vivir para desentrañar esa tensión que solo Dios puede explicar y que nos hace dependientes de Él y de su voluntad. Porque Él aprendió lo que tú y yo debemos de aprender. Vivir bajo la soberanía de Dios, la cual descansa en su amor
y en su bondad. Así que si Dios me envía o me deja de enviar a Roma, cualquiera de las dos cosas que Él permita será lo mejor, porque Él me ama y es bueno, y lo que me da es bueno porque me ama. Y no somos como los que ejemplifica Santiago en el capítulo 4, versículos 13 al 15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, ¿qué deberíamos de decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y David Luis Carballosa ejemplifica esa tranquilidad como ir montado en una barquita en un mar tremendo. Y a veces por una pequeña bruma, una pequeña niebla, nos parece que hemos llegado a la orilla y empezamos a remar para buscar la explicación de por qué Dios está permitiendo esto o aquello en tu vida. Y remas con mucha fuerza para buscarle la explicación. Cuando se levanta esa neblina, está más metido en ese mar profundo. Solo cuando estemos delante de nuestro Creador, esa orilla estará a 1 centímetro. Y además Él nos ayudará a acercarnos a ella. Pero mientras, como este hermano nos dice, no seas un apático espiritual que suelte los remos y diga, bueno, pues ya está, pues a donde vaya la barca. No, sino como aquel que dice, no remo porque sé que el Señor está conduciendo mi barca al mejor sitio. Y estoy tranquilo. Y descanso en la almohada de la soberanía de Dios. Qué tranquilos viviríamos, hermanos, si todo nuestro corazón descansara realmente en su soberanía. ¿Respondió Dios a la oración de Pablo? Sí, respondió a la oración de Pablo. Señor, yo quiero ir a Roma, estoy deseoso. Sí, Pablo, vas a ir a Roma. Pero él le contestó en el tiempo y en la forma en que él soberanamente decidió hacerlo. Pablo fue 2 veces a Roma. Le respondió más abundantemente. 2 veces y gratis, porque fue preso. Versículos 11 y 12 del capítulo 1, la tercera marca del servicio espiritual verdadero, la de tener un espíritu lleno de humildad en el amor. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo quería visitar a los creyentes romanos, y esto es algo que hemos recalcado desde el versículo 8, a fin de servirles con amor en el nombre de Dios. Y también hemos dicho que él no deseaba ningún tipo de reconocimiento humano, ni alabanza de ellos ni de nadie, porque la meta del ministerio de Pablo consiste en presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Esa es la meta del ministerio del apóstol Pablo. Y es que, hermanos, el cristiano que contempla su servicio al Señor como un medio para recibir afecto, se besa a sí mismo. Busca la aprobación humana por encima de cualquier otra aprobación. Su satisfacción personal se dirige de forma inevitable al desencanto y a la autoconmiseración. Porque claro, maldito el hombre que confía en el hombre. Un día el hombre te puede decir que eres magnífico, pero al día siguiente quizá no lo sea. Pero el que se enfoca en dar, ese amor ágape, que lo da todo sin pretender recibir nada. De hecho, no quiere recibir nada. Nunca enfrenta esa clase de problemas el que se enfoca en dar. Porque su autoestima, su aprobación viene de lo alto. Así pues, el interés preponderante del apóstol Pablo hacia estos creyentes radica en su bienestar espiritual. Si yo estoy aquí es para beneficiar a estos creyentes, no para mi propio bienestar. Su propósito principal es su deseo de verlos y de comunicarles algún don celestial. Y es curioso ese determinante indefinido que el apóstol
encaja en el versículo 11, que en el original es muy enfático y expresa el carácter humilde del apóstol Pablo. Ahora veremos que ese don hacía referencia a Pablo como un regalo que Dios hacía a los hermanos de Roma. Y siendo consciente el apóstol de eso, dice: mirad, hermanos, yo no me creo mejor que vosotros. Si de alguna manera yo os puedo proveer de algo en mí, siervo, esclavo de Jesucristo, gloria a Dios por ello, yo me sentiré gozoso. Pero no pretendo presentarme aquí como ese discípulo de Gamaliel, celoso, tremendamente conocedor del Tanaj, de toda la ley, los escritos, los profetas, con una gran cultura grecorromana y un intelecto tremendamente avanzado. No, el apóstol no se presenta así. Un hombre pequeño, como su nombre justamente significa, y ya sabéis lo que significa mi nombre, pequeño, pero que a mí siempre me ha recordado que hace pequeño lo que hay en ti para engrandecer justamente el nombre del Señor Jesús. Y ese era el deseo de Pablo, que él fuera más pequeño para que él fuera más grande. Así que el don que Pablo quería impartirles, ¿qué es ese don espiritual? Bueno, era un don, como su nombre indica, espiritual. ¿Y eso qué significa? No solamente este don era un don en el sentido de pertenecer al reino espiritual, sino en el sentido de que su fuente era el Espíritu Santo. Y puesto que estaba escribiendo a creyentes, podemos ir descartando quizás términos que en el original apuntan a dones diferentes. Como sabéis, nosotros en el Nuevo Testamento, en el griego, como por ejemplo en el término amor, en nuestro castellano tenemos un solo término para don y para amor, pero en el griego koiné no. Hay muchísimos términos con diferentes acepciones, por ejemplo, para el término don. Así que para hacer una buena exégesis bíblica hay que ir descartando aquellos que obviamente no aparecen en la traducción original de este versículo, de justamente esa traducción de don. Así que Pablo no se está refiriendo a los dones que discute en el capítulo 12 de Romanos, tampoco está hablando del don gratuito de la salvación por medio de Cristo, acerca del cual habla en el capítulo 5, porque ellos ya habían creído en Cristo Jesús. Tampoco de este capítulo 12, porque no son dones otorgados por medio de un instrumento humano de cara al Espíritu Santo, sino que son otorgados directamente por este Espíritu mismo y no mediante ningún instrumento humano. Así que, descartando estos términos, Pablo utiliza esa expresión don, charisma en el griego, como regalo que Dios concede para edificación de la iglesia. Por tanto, está haciendo referencia a cualquier tipo de beneficio espiritual investido con poder de lo alto que él pudiera comunicar a los cristianos de Roma por medio de la predicación, de la enseñanza, de la exhortación, del consuelo, de la oración, de la orientación, de la disciplina. Eso es lo que significa este término, que no aparece, obviamente, en los textos que hemos citado anteriormente. Y esto nos ayuda, como digo, a hacer una correcta exégesis. Así que en este sentido, Pablo era un regalo que Dios hacía a la iglesia con un fin, con un resultado, que además se expone claramente al final del versículo 11 y versículo 12. ¿A fin de qué? Siendo el resultado de este, en primer lugar, la confirmación de los creyentes, en segundo lugar, ser mutuamente confortados por la fe. Él desea que estos creyentes sean confirmados. Y Pablo utiliza el verbo esterizo, que expresa la idea de afianzar, de dar firmeza. Por lo tanto, él quiere indicar que la enseñanza que recibirían por el ministerio de Pablo traería como resultado un mayor desarrollo espiritual de los miembros de aquella iglesia. Y por otro lado, ser mutuamente confortados por la fe, porque el vínculo que hay entre ellos es la fe. Y Pablo se presenta aquí como uno más entre los creyentes de Roma que además necesita de la fe de ellos, incluso en mayor manera quizá de lo que él pueda expresarla hacia estos creyentes romanos. Necesita ser fortalecida. Y eso solo se puede conseguir por medio del ministerio mutuo. De ahí que diga que ellos le serán de bendición a él
y Él lo será para ellos. Versículo 13, la cuarta marca del servicio espiritual que nos provee el ejemplo de Pablo, la de tener un espíritu fructífero. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y esa frasecita, no quiero, hermanos, que ignoréis, os tiene que resonar en la cabeza porque forma parte de la teología paulina. La repite de manera muy reiterada, como un medio para llamar la atención sobre algo de gran importancia que estuviera a punto de mencionar. La utilizó para introducir su enseñanza acerca de cosas tales como el misterio del llamamiento de Dios a los gentiles, para la salvación en el capítulo 11 de Romanos, para hablar de los dones espirituales en 1 Corintios 12, para hablar de la segunda venida en 1 Tesalonicenses 4:13, pero aquí la usa para introducir su decidido plan de visitar a los creyentes en Roma. De nuevo está el deseo de Pablo. Y es que en lo referente a sus propios planes, y esto es lo que indica literalmente, él habría estado con ellos desde mucho tiempo atrás, pero he sido estorbado. O más revelador por la traducción, se me ha negado. Pero con un énfasis correcto, hermanos, no como un reproche a su Señor, sino como una consideración de que a veces la voluntad de Pablo no es la de Dios, y a veces la voluntad de Dios no es la de Pablo, pero él está sujeto a la voluntad de su Señor. Y en ese deseo de Pablo todavía no alcanzado, su intención principal era la de tener también entre los creyentes en Roma algún fruto, como ya lo ha obtenido entre los demás gentiles, a quienes Pablo había ministrado. Y es que el ministerio de Pablo fue una búsqueda incansable por fruto espiritual. Su predicación, su enseñanza, sus escritos nunca fueron fines en sí mismos. Él entendía tremendamente que el propósito de todo ministerio verdadero para Dios es dar fruto en su nombre, con su poder, para su gloria. Y como hemos citado anteriormente, Pablo anhelaba bendecir al pueblo de Dios con los dones que el Señor le había dado, también como ese regalo que Dios ofrece a la iglesia de Roma. Y deseaba dar fruto y ver fruto en su fruto. Aparece un juego de palabras, pero lo que quería ver el apóstol Pablo es que lo que dejaba allí crecía. Y lo que dejaba allí era un fruto de Pablo, justamente. Algo que se había estado cociendo en el interior de Pablo espiritualmente y que ahora era transferido a ellos. Y quería que fructificara. Y yo te quiero hacer dos preguntas en el día de hoy. Primera pregunta. ¿Tú te has preparado hoy para venir a la iglesia? Y yo no estoy refiriéndome tan solo a que te hayas puesto gomina en el pelo, tu mejor camisa o vestido, te hayas maquillado, te hayas aseado, tu mejor colonia. Tampoco, si somos un poquito más profundos espiritualmente, no me estoy refiriendo a que sosegadamente hayas escogido un espacio en la mañana para decir, Señor, prepara mi corazón para lo que el hermano responsable tiene en esta mañana para mi corazón. Tampoco me estoy refiriendo a eso totalmente. Aunque tremendamente positivo para nuestros corazones sería hacerlo siempre cada domingo. Déjame hacerte una segunda pregunta. ¿Te ha pasado por la cabeza la idea de que tal vez hoy haya alguien en este cuerpo local de creyentes que necesita hoy de ti y tan solo tú puedes acceder a ese creyente en el día de hoy? De tal manera que esa oración ahora va a cambiar un poco. Tú le dijiste al Señor, Señor, yo voy a la iglesia, pero yo no voy únicamente a oír tu palabra como hago cada domingo. Yo voy también a bendecir a otros. Porque soy parte de un cuerpo. Por favor, Señor, muéstrame de qué manera. Porque si esa oración la realizásemos nosotros, un servidor el primero, a las 9:30 de la mañana, cada domingo, sería una evidencia de una iglesia tremendamente viva.
Y estaríamos cumpliendo lo que el autor de Hebreos nos deja en el capítulo 10, versículos 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque la iglesia viva es una iglesia que está aprendiendo, una comunidad que se capacita. La iglesia demuestra que está viva cuando tiene comunión, cuando el intercambio espiritual es continuo. Y eso, hermanos, no tiene por qué ser tan solo el rol de los predicadores o el de los responsables de la iglesia o el de los hermanos con dones públicos, y tampoco hermanos con dones públicos, predicadores y responsables de la iglesia nos quedamos ahí y decimos, ya he cumplido, hoy he predicado, pues yo ya estoy aquí. No. Al revés, yo me bajo del púlpito y lo más difícil es cumplir lo que he dicho aquí y encima profesarlo hacia cada uno de vosotros. Eso no se queda aquí tan solo. Eso es el saludarnos, preocuparnos unos por otros, orando y ampliando nuestra lista de oración. Eso es cada uno de los ministerios que no se ven, pero que ayudan al buen funcionamiento de la iglesia. Eso es tan solo un gesto de exhortación, a veces de consuelo, otras de ánimo, incluso de gozo, por la situación espiritual de nuestros hermanos, con un espíritu, hermano, con el espíritu de necesitar de ti tanto o más de lo que tú necesitas de mí. Si ese espíritu estuviera palpable hoy en esta mañana, lo sentiríamos. Y seguramente nuestra iglesia estaría mucho más viva de lo que está. Y vuelvo a decirlo, de esa lista yo el primero. Esto es algo que exhorta no tan solo a vuestros corazones, sino al mío el primero. Pero quizás sería necesario que analizásemos en esta mañana si realmente nosotros venimos a este culto con ese espíritu, no tan solo a calentar el banco, sino diciendo, Señor, yo quiero ser de bendición. Y igual también hacia los responsables de la iglesia, hacia los hermanos con dones públicos, el saber capacitar a otros, delegar en otros, darle movimiento también a la iglesia, habilitar también a los hermanos que tienen dones. Yo sé que esto es tremendamente conocido y doy gracias al Señor por situarnos en una iglesia en la que obviamente los fundamentos están bien dispuestos y bien consolidados, pero siempre nos será necesario recordar estas cosas, hermanos, siempre, porque siempre podemos hacer más viva la iglesia de nuestro Señor, y eso empieza por tu corazón y por mi corazón. Versículos 14 y 15 del capítulo 1. Finalmente, Pablo nos insta a tener un espíritu obediente en la pronta difusión del Evangelio. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y Pablo nos insta a tener un espíritu obediente en la pronta difusión del Evangelio. Y él se presenta como un deudor. ¿Deudor de quiénes? De todo el mundo gentil. Y utiliza una expresión que posiblemente se utilizaba en aquella época para englobar a todos los gentiles. Y Pablo era, como hemos dicho, un hombre con un gran intelecto, así que selecciona esa frase y la plasma en el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Dos frases paralelas en las que los griegos representan a los sabios y los no griegos representan a los no sabios, porque sabemos que los griegos de aquel tiempo incluían personas de muchas regiones apartadas, pero con una formación tremenda, a nivel filosófico obviamente también, pero en cuanto a la gramática, en cuanto al estudio de la palabra, no de la palabra de Dios, sino de las palabras, el estudio gramatical, su intelecto también a nivel de la cultura grecorromana, que estaba también muy relacionada en aquella época. Eran personas con mucha sofisticación, con un alto nivel. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es manifiesta su responsabilidad con los educados, con los no educados, con los sofisticados, con los simples por igual, con los privilegiados y con los menos favorecidos también. Yo soy deudor de todos los gentiles. De hecho, el término que aquí usa el apóstol como deudor o feiletes es de la misma raíz que deuda. Por tanto, tenemos que entender este término o esta expresión en el sentido de como quien está obligado a pagar un precio por haber contraído una deuda.
pero de nuevo con un énfasis correcto, no como el que tiene que pagar esa deuda con sufrimiento. No, Pablo lo hace con un tremendo agrado y obediencia porque es consciente de aquel que ha pagado una deuda que él nunca podría haber pagado. Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando ese acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y es que esa deuda externa que Pablo tenía para ministrar no era un estorbo para su deseo interno de cumplir con esa obligación, era el motor. Porque cuando contemplamos lo que Dios ha hecho en nosotros y ponemos en una balanza lo que seríamos sin Cristo y en el otro lado lo que somos con Cristo, nuestro deseo es publicarlo, cantarlo, gritarlo, promulgar por la eternidad que solo Cristo salva. Si estuviéramos callados, mirando por encima del hombro a los pobres pecadores, como hacía ese fariseo cuando subía a orar al templo y miraba al publicano, bueno, yo no soy como este. Y el publicano se golpeaba el pecho, no podía ni alzar los ojos al cielo, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Si esto ocurriera, estuviéramos en el papel de ese fariseo, no habríamos entendido nada de la obra de salvación de parte de Dios. Fijaros lo que dice Charles Spurgeon acerca de esto. Prefiero traer a un pecador a Cristo que descubrir todos los misterios de las Escrituras. Porque la salvación es la razón por la que estamos vivos. Y Charles Spurgeon era el príncipe de los predicadores. O así lo han presentado, ¿no? Era un gran entendedor a nivel teológico. Él podría haberse encerrado en sí mismo y haber dicho, vamos a intentar divagar sobre esos preciosos misterios inescrutables de la cruz de Cristo. Insondable gracia. Charles Spurgeon dijo, no, tengo que estar en la calle, no en un despacho. Porque yo quiero promulgar lo que Cristo ha hecho en mi vida y que eso ocurra en otras vidas. Porque la salvación es la razón por la que estamos vivos. Y es que cuando tú ves a los demás a través de este prisma de gracia y misericordia, te conviertes en un deudor del Evangelio de Dios. Así que Pablo no solamente está dispuesto, sino que les manifestó que estaba pronto a anunciar el Evangelio a los creyentes que estaban en Roma. Y no me quiero extender ya más en esta mañana. Así que a modo de conclusión, como hacíamos en la primera predicación, os pediría que inclinásemos nuestras cabezas y este pequeño párrafo que voy a citar nos sirva de oración final. Queridos hermanos, vivamos nuestras vidas en Cristo con un espíritu agradecido, no por nuestros méritos, sino por los de nuestro Redentor. Con un espíritu discreto pero dispuesto, no requiriendo una posición pública que manifieste el fantástico creyente que eres, sino con un espíritu humilde que hace pobre nuestro egoísmo y por tanto ensalza a Cristo, que trabaja en todas las áreas, visibles e invisibles, con un espíritu lleno de humildad en el amor que da sin egoísmo, que comprende que todo lo que somos y tenemos es para Él, que pone nuestros dones a su entera disposición y no para el mundo, con un espíritu fructífero que da fruto y promueve el fruto en otro, que ayuda a consolidar la frescura y vida que una iglesia debe poseer y no se mira a sí mismo, para engordar nuestra a veces aparente y falsa espiritualidad que pasa por encima de los que creemos menos consagrados y apartados, criticándolos y mirándolos por encima del hombro. Al revés, este espíritu debe ser el que ayude a que fructifiquen desde el amor que no te repudió a ti, con un espíritu obediente en la pronta difusión del Evangelio, haciéndonos deudores de las nuevas buenas de aquel que nos libró de la deuda impagable para darnos una vida inigualable. Señor, gracias por esta obra que tú has hecho en cada uno de nuestros corazones. Gracias porque en el día de hoy podemos predicar tu Evangelio con libertad, siendo deudores del Evangelio de Cristo. Para los que hoy desean disfrutar de este modo de vida, Pablo deseaba que todos llegaran al entendimiento de la verdad. Dio su vida por ello, en base al que puso su vida por Pablo y por ti y te ofrece el regalo más grande que nunca podrás encontrar en tu verdad.
Las puertas de la salvación todavía están abiertas de par en par para todo el que se acoja por la fe a la gracia de Dios en Cristo. No desprecies ese regalo que Dios te está ofreciendo hoy en el Evangelio, porque nadie puede saber con certeza cuándo será la última vez. A Él sea la gloria en esta mañana. Amén.